Devocional 12 de agosto, 1 de Juan 2, 1, 2, Peco. El Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de la salvación, pero también el Evangelio del consuelo. Es de salvación para librarnos del pecado y es de consuelo porque es el Evangelio de la gracia. El pecado no confesado es incompatible con la comunión con el Padre. Existe un remedio para aquellos que pecan y lo confiesan, y consiste en el hecho de que tenemos a uno que habla ante el Padre en defensa nuestra. El propósito del Evangelio es llevarnos a no pecar. Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos, no con nuestros pecados, sino de nuestros pecados. No tenemos nada que argumentar ante el Padre para ganar el perdón por nuestros pecados, pero Jesucristo actúa como nuestro abogado y presenta su defensa en favor nuestro. El Padre nos salva para una vida de santidad y no de pecado. La obra que el Padre hace por nosotros y en nosotros nos capacita para vivir una vida de santidad. Jesús, un ejemplo que debemos seguir los cristianos. Jesús el justo que murió por los injustos para llevarnos al Padre. Jesucristo no solamente no tiene pecados propios por los cuales deba sufrir, sino que tiene la capacidad de interceder por otros, por cuanto no ha sido contaminado por el pecado. Jesús vino para que nuestra vida se apartara del pecado y se consagrara al Padre. Por tanto, el Padre nos llama a no pecar. Es nuestro deber como creyentes, bajo el poder del Espíritu Santo, evitar todo tipo de pecado. Jesús propicia al Padre con respecto a nuestros pecados. Jesús es tanto el abogado como el sacrificio propiciatorio. El Padre es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Fue Dios el Padre quien dio a Jesús su Hijo para que fuera el sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Somos llamados al arrepentimiento. Al arrepentirnos somos perdonados por Jesús, pero luego del perdón hay un llamado a apartarnos de todo pecado. Un error es la idea de que los actos pecaminosos no nos privan del acceso al Padre. Los hombres están tratando el pecado con ligereza y en la medida en que creen que en el Padre tienen la convicción de que Él es bastante tolerante con nuestras flaquezas y faltas. Hay un rechazo a medir las acciones por las normas del Padre, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ninguno de nosotros está libre de pecado. Ninguno de nosotros puede pretender que no necesita la limpieza ofrecida por Jesús a los pecadores. Se debe exhortar al pueblo de Dios para que abandone el pecado y lo aleje de sus vidas. Debemos cortar con todo aquello que nos lleve a pecar. Muchas cosas no son malas en sí mismas, pero pueden ser instrumento o medios para pecar. Y si eso es así, en nuestras vidas entonces el Padre demanda una separación radical. No permitas que la culpa por tus pecados te impida disfrutar de los frutos de una vida rica en la gracia del Señor. El Padre ha dado un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo deseo, una nueva actitud, una nueva meta. Tu corazón ya no es tuyo, le pertenece a Cristo y no puedes sino amarle y buscar agradarle. Muchos han caído bajo el influjo del pecado, algunos en la mentira, otros en la pornografía, otros en el engaño, la codicia, la vanidad, la falta de acción y muchas cosas más. ¿Es tan fácil caer? Nadie tiene libertad para pecar, nadie tiene libertad para hacer lo malo. Y si alguno hubiere pecado, debemos tratar con el pecado bíblicamente. Como no somos inmunes al pecado, debemos tener presentes que hemos de vivir en un arrepentimiento continuo en nuestras vidas y mantenernos alertas o fortalecidos en el Señor para no caer muriendo a esa naturaleza carnal, para que ella no continúe manifestándose a través nuestro. Ninguno de nosotros debe actuar como si nunca pecara, como si ya no caminara sino flotara. Uno de los grandes problemas con la iglesia es cómo tratamos con nuestro pecado. Su sacrificio en la cruz sirve de puerta para que podamos encontrar el perdón de nuestros pecados. Su sacrificio abarca todos los pecados de la humanidad, pero solo para aquellos que le buscan como puerta a ese bello regalo. La tendencia es a esconder el pecado y decir aquí no ha pasado nada. Eso no es correcto. El pecado debe ser reconocido y no ocultado. Debemos ser lo suficientemente honestos y humildes para reconocer nuestros pecados. Cristo murió por pecadores como tú y yo, y que este sacrificio se hace eficazmente en la vida de aquellos que por gracia reciben el perdón del Padre. Es un llamado a ser testigos y testimonios del Evangelio, igual que hemos sido salvos. El Padre sigue teniendo pueblo entre los que ahora están perdidos. Por lo tanto, no te quedes para ti lo que por gracia has recibido.
Debemos tener una actitud de no justificar nuestro pecado, sino confesarlo y apartarnos de él, y buscar crecer en humildad. El pecado nos hunde, pero nos hunde más cuando lo justificamos y no lo confesamos ni nos apartamos. Juan nos insta a los cristianos a no seguir andando en sus pecados y no tener un estilo de vida pecaminosa, reconociendo la realidad de nuestras vidas. Es preferible que no sigamos pecando, pero cuando caemos, si mantenemos nuestra fe y arrepentimiento, Jesús nos defenderá, será nuestro abogado, defendiéndonos contra el acusador ante el juez. Jesucristo es nuestro abogado, Él es nuestro representante. Él no tenía ningún pecado que confesar, pero al someterse al bautismo Jesús se identifica con los pecadores. Él es nuestro representante ante el Padre. Los que andan en pecados realmente no andan en Cristo. Los que andan en Cristo no andan en pecados. Pero los que andan en Cristo pecan igual en instancias. Entonces, si el pecado en sí no indica si uno anda en Cristo o no, si guardamos sus mandamientos. Cristo Jesús, como nuestro abogado, defiende nuestro estatus delante del Padre, intercediendo por nosotros. Jesús presenta su defensa en primer lugar, señalando que Él es el único cualificado para presentarse delante del juez de toda la tierra. Guardar los mandamientos implica reconocer la autoridad de los mandamientos. Hay que conocer la palabra de Dios y reconocer que uno debe someterse a sus instrucciones. Si el Padre es nuestro soberano y Cristo nuestro Señor, Rey y Amo, someternos a sus mandamientos una obligación moral. Es fundamental ver y aceptar estas cosas. Él debe ser la autoridad en mi vida, Jesucristo el justo, presentándose delante del Padre como el único cualificado para defendernos, el único justo en toda la tierra, el único que no tiene pecado, el único digno de delante del Padre, el único que puede ahogar nuestra causa. Hay que estudiar, meditar y reflexionar sobre la palabra. El cristiano que reconoce el señorío de Jesús debe estudiar sus palabras con entusiasmo. Nuestro dueño se ha comunicado con nosotros. Nuestro Padre omnipotente nos mandó sus instrucciones. No es algo casual, no es algo de rutina, es maravilloso. Es un deber y un privilegio poder estudiar su palabra para poder entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Jesús, con el sacrificio de su muerte, apaciguó la ira del Padre sobre nosotros. En su defensa, Jesús presenta ante el Padre que la deuda por nuestros pecados ha sido saldada. Amoldar la vida a los mandamientos y la aplicación de los mandamientos a nuestra vida debe transformar nuestra forma de pensar. Debemos empezar a evaluar nuestras actitudes, valores y acciones bajo el paradigma que el Padre nos ha comunicado. El cristiano es una cosmovisión que puede cambiarnos desde adentro hacia afuera. El arrepentimiento que tenemos por nuestros pecados es sincero porque Él mismo nos lo ha dado. Que la fe que poseemos, aunque débil, ha sido dada por Él. Que nuestra promesa de obediencia es sincera, aunque frágil, porque es fruto de su muerte. Así intercede Jesús por nosotros. Cristo ha traído en el nuevo pacto y ha preparado el camino para un universalismo divino que enseña que el Mesías es el salvador de la semilla espiritual, que son nada menos que los redimidos de Cristo, los elegidos del Padre. Cristo es tu abogado. Él defiende tu causa, no presentando tus obras sino las suyas. Él no solo te defiende, sino también aboga para que el Padre derrame sobre ti todos los beneficios de la salvación que Él ganó para ti. Ante esto evalúa hoy, ¿peco? Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez nos recuerdas, Padre amado, que seguimos en esta carne, que aún te fallamos, Padre misericordioso, pero que podemos ir, Señor, a la cruz, arrepentirnos, Señor Padre misericordioso, y volver, Señor Padre amado, a tomarnos de tu mano bendita. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, porque una y otra vez te preocupas por nosotros, Padre misericordioso, pero hoy ponemos esos corazones, Padre amado, que siguen pecando, Señor, pero no han transformado su mente, Padre misericordioso, para caminar diferente, Señor, viviendo la palabra. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habla el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, ¿peco? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar que siguen pecando. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o en nuestro Twitter, @BernalPastor, o en nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.